En base a la triple clasificación que acabamos de hacer de las dicciones en unívocas, análogas y equívocas, uno podría preguntarse en cuál de ellas ubicar a los conceptos. Evidentemente los conceptos no pueden ser equívocos, ¿sí? Porque representan siempre algo, al menos en un sentido, si no idéntico, en parte idéntico y en parte distinto. Así que la discusión en todo caso está en si los conceptos son unívocos o análogos. ¿Mm? Acá en la tradición aristotélico-tomista de corte escolástico que estamos sosteniendo en la cátedra, suele haber una sutil distinción entre conceptos y nociones, ¿m? O que nos puede servir para entender la diferencia, ¿no? Los conceptos son unívocos y las nociones son análogas, ¿sí? Nociones son la noción de ente, que ya la hemos mencionado como paradigma de noción análoga, pero también el amor, ¿sí? Podría ser una noción análoga, el conocimiento puede ser una noción análoga, ¿sí? No es lo mismo el conocimiento sensorial que el conocimiento intelectual, no es lo mismo el amor de pareja que el amor que puedo tener por un hijo, por una mascota o incluso el amor a Dios, ¿no es cierto? Son claramente nociones análogas. En tanto que los conceptos son ubicados en la univocidad, ¿por qué? Recuerden que los conceptos son expresiones mentales de esencias. Y la esencia, ¿sí? No es otra cosa que el modo de ser del ente. ¿Mm? Todo lo que existe es algo que es, ¿no es cierto? Todo lo que existe es ente. Y el ente, ¿sí? Todo ente participa del ser de manera limitada y relativa, ¿sí? Y no de manera ilimitada y absoluta. ¿Mm? Por ejemplo, Juan es hombre, ¿sí? Juan es un ente, pero es un ente al modo, ¿sí? del ser humano. Y eso lo limita y lo determina a ser de determinada manera y no de otra, ¿sí? Pero si Juan es hombre y Luis es hombre y Pedro es hombre, los tres tienen la misma esencia, tienen el mismo modo de ser. Por lo tanto, el concepto que yo predico de los tres ha de ser necesariamente unívoco, porque si no, correría el riesgo yo de clasificarlos a los tres en diferentes especies. ¿Se entiende? Entonces, la noción de ente es análogo, pero la noción de ente implica la esencia y el acto de ser. El acto de ser, ¿sí? es inconceptualizable. El acto de ser solamente se remeda en los juicios a través de la unión, en los casos de las afirmaciones, y de la separación en el caso de las negaciones. Pero la esencia sí es conceptualizable porque hemos dicho que el concepto es la expresión mental de la esencia. Esto no quiere decir que por la expresión mental que nosotros tenemos de la esencia, conozcamos absolutamente la esencia de las cosas. Eso sería una ingenuidad, ¿sí? Y el primero en advertirlo es el mismo Santo Tomás, quien dice textualmente que el ser humano no puede conocer ni siquiera la esencia de una mosca. ¿En qué sentido dice esto Santo Tomás? ¿No? Dice, en el sentido acabado y cabal de lo que sería conocer la esencia de algo. Y tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué? Fíjense, nosotros no sabemos ni siquiera lo que es un átomo. ¿No? La física cuántica, la física nuclear, descubre una subpartícula todos los años. Si no son los quarks, son los gluones, si no el bosón de Higgs o lo que fuese. No sabemos lo que es un átomo. Ahí adentro hay de todo, hay indeterminación, ¿sí? Y si no sabemos lo que es un átomo, ¿cómo vamos a saber lo que es una mosca, que es un organismo infinitamente más complejo y compuesto de millones de átomos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no conocemos ni siquiera la esencia de una mosca, porque el único que tiene un conocimiento cabal de la esencia de la mosca es Dios, que es quien creó la mosca, ¿sí? Nosotros, más que esencias, conocemos rasgos esenciales de las cosas, ¿sí?
Esto lo aclaro para bajar un cambio con el tema del conocimiento de esencias, ¿sí? Hay que bajar un cambio al respecto. Cuando decimos que conocemos las esencias nos referimos a los modos de ser del ente y que somos capaces de distinguir esos modos de ser. Por supuesto que sí. Distinguimos un mineral de un vegetal, de un animal y de un ser humano. Pero que eso implique que conozcamos cabalmente las esencias de las cosas, de ninguna manera. De la única esencia que tenemos un conocimiento un poco más profundo es de la de nosotros mismos, ¿sí? De la esencia del ser humano, porque somos seres racionales, somos seres reflexivos y por reflexión, ¿sí? A través de un análisis de nuestros actos y de los objetos de nuestros actos y de nuestros hábitos y demás, podemos llegar a conocer nuestras potencias, sus objetos y de ahí remitirnos a una constitución esencial, básica de lo que somos, ¿sí? Pero entonces, para resumir esta cuestión, los conceptos, al menos según la tradición aristotélica tomista, son unívocos, ¿sí? Expresan la esencia real de las cosas. Esto es discutible, ¿sí? Hay autores que dicen que no es así, que todo lo que tenga que ver con lo empírico implican conceptos morfológicos, ¿sí? Que no es en el fondo lo mismo Juan, Pedro que Luis, así como tampoco es lo mismo este árbol que aquel otro, porque siempre van a haber diferencias, ¿sí? Pero dentro de la tradición que estamos trabajando los vamos a tomar unívocamente, ¿sí? No solamente a los conceptos de la lógica y de la matemática, como hemos dicho, sino en general a toda unidad de significación conceptual, como acabamos de ver. Bien, espero que haya quedado más o menos claro. He tratado temas controversiales, pero nos atenemos a lo esencial, valga la redundancia, ¿sí?